dones espirituales. Y estamos en el verso 9. Vimos la semana pasada el don de fe. Y hoy vamos a entrar a ver dones de sanidades fe, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿correcto? Verso 9. Verso 9. Dones de sanidad, dice Pablo, por el mismo Espíritu. Voy a pedirles que ahí en su lugar me acompañen haciendo una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, adorándote. Y también ahora, Señor, que vamos a entrar a ver tu palabra y que es una adoración también. Te pedimos que nos des, Señor, toda la atención que pongas en nuestra mente, Señor, una mente abierta, un corazón abierto para poder aprender lo que, Señor, tú quieres que aprendamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, te pido que me des sabiduría de nuevo para hablar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía, cuando comenzamos a ver esta serie, yo les comentaba que desafortunadamente el tema de los dones es un tema que, así como el apóstol Pablo lo dice en su primer verso, no quiero que ignoren, es un tema que se ha ignorado porque desafortunadamente la gran mayoría de las personas que conocen de los dones conocen porque han visto algún video en internet, en YouTube, o por ahí han puesto algún video donde hay algún tipo de manifestación rara, ven que la gente se tira al piso, hace cosas, se convulsiona, o sea, hace cosas que la gente le da miedo. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de ir hace ya algunos años atrás a un congreso aquí en Guadalajara en un hotel, y pues el tema del congreso no tenía nada que ver con los dones, era un tema que iba enfocado hacia los hombres, hacia los varones, nuestra responsabilidad, pero sin embargo dentro del congreso se empezó a dar ahí una serie de manifestaciones muy raras, y honestamente yo me salí, porque a la luz de la palabra yo puedo ver que la palabra a mí nunca me muestra que ninguno de los apóstoles, incluyendo al Señor, hicieran manifestaciones de esa naturaleza. O sea, yo no encuentro en la palabra lugar, salvo en una ocasión, una solamente, que dice el libro de Daniel, que un rey llamado Nabucodonosor, tal vez ustedes lo han leído, dice que Dios lo juzgó severamente y lo hizo vivir como una bestia y se comportó como un animal, literalmente. Le creció el cabello, le crecieron las uñas, o sea, se comportó como un animal. Pero eso fue un castigo de Dios. Cuando yo veo manifestaciones de que le hacen como perro, que le hacen como gato, porque empezó la gente a hacer cosas raras, entonces yo me paré y dije, yo no tengo nada que hacer aquí, me parece que esto está fuera del orden, está fuera del control, no es correcto, y dije, bueno, qué lamentable. No ha sido la única vez, yo me imagino, pienso que algunos de ustedes han estado expuestos también a algún tipo de manifestación de este tipo, y de repente la gente dice, tengo miedo de ver esto porque veo que hacen esto, se golpean, se ponen a correr en el local, en el lugar donde se reúnen, o sea, cosas raras. Pero la realidad es que la Biblia es muy clara en este tema. La Biblia es muy clara cuando nos habla qué son los dones, cómo se manifiestan, cómo es que estos dones el Espíritu Santo los ha dado a la iglesia, y sobre todo, algo que yo he recalcado y que hoy lo vuelvo a recalcar es, todos estos dones están sujetos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los da a la persona, pero no los da, como ya lo dije yo, para hacer ese tipo de cosas. No, eso no es de Dios. Los da para la edificación de la iglesia y para la salvación
de los inconversos. No es para hacer un circo, no es para hacer algún show, no, eso es totalmente incorrecto. Y aquí vamos a ver el día de hoy el tema de los dones de sanidad. Algunas dicen dones de sanidades en plural. Bueno, vamos a ver lo que no es. Bueno, ya lo dije yo hace un momento, no es una experiencia emocional, ¿verdad? No es una experiencia emocional. No es magia. No es magia, desafortunadamente, ¿verdad? También algunos, pues ven, en alguna ocasión vi un mago que se llama Chris Angel, no sé si alguno lo ha visto, y este hombre camina por las paredes, incluso hasta atraviesa piscinas, ¿verdad? Agua, camina sobre el agua, y en algún momento alguien en una reunión de pastores dijo, no, si ese fuera pastor, y estaría bien llena su iglesia, ¿verdad? Y dije, pues sí lo creo, pero no es eso, ¿verdad? ¿Qué es esto de dones de sanidad? ¿Qué son? Bueno, la sanidad divina y el don de sanidad se lleva a cabo precisamente para la restauración de la salud. Podemos ver ejemplos bíblicos ahí en Hechos, si me acompañan, por favor, a Hechos capítulo 2, verso 22. Vamos a ver lo que la Biblia habla acerca del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, llevó a cabo todos estos dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Pedro, en Hechos 2:22, está dando una predicación, un sermón inspirado por el Espíritu, y él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué palabras? Las que siguen. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como también ustedes lo saben. Fíjense, Pedro recalcó el hecho de que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, número uno, dice que fue un varón aprobado por Dios. Miren, una de las cosas que la iglesia, y que yo lo he hablado aquí, tiene que entender, es que Dios, antes que ver el don o la manifestación del Espíritu, lo que Dios está buscando es el fruto. Por eso es que el día de hoy, insisto y lo recalco, sobre todo, debo de decirlo, sobre todo en las iglesias que tienen un corte más carismático, o sea, son más pentecostés, de repente se cae en un extremo de darle un sobreénfasis a los dones, de tal manera que como los corintios eran una iglesia que tenía muchas manifestaciones, había profecía, había palabra, verdad, de ciencia, y todas estas manifestaciones se daban ahí. Pero el apóstol Pablo lo que hace es ponerlas en orden, es equilibrarlos y decirle, no, permítanme, ustedes tienen muchas manifestaciones, pero desafortunadamente eran unos inmaduros, porque la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, ustedes lo pueden leer, dice que ellos actuaban como niños. Había divisiones entre ellos. Después se demandaban entre ellos, iban ante el ministerio público, ante los jueces, se demandaban. O sea, era una cosa terrible. Eran inmaduros. Y desgraciadamente el día de hoy nosotros vemos que esto todavía se refleja en muchas iglesias. Porque la gente es inmadura. La gente no ha aprendido todavía a madurar en la palabra, a poderse fortalecer en la fe, a caminar con Dios, pero ya le están hablando acerca de las manifestaciones del Espíritu, cuando la realidad es que la persona debe y tiene que primero que sumergirse en la palabra. O sea, la palabra de Dios debe de ser siempre, todo el tiempo, nuestra ancla de fe, nuestra guía. Y desafortunadamente tenemos todo lo contrario, porque muchas veces las personas dicen, no, pues
yo soñé, ¿verdad? Tuve un sueño y yo soñé que venía esto y venía un meteorito y que iba a tocar la tierra y Dios me dijo. Híjole, hermanos, vamos, dice Pedro, vayamos a la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra? La que está aquí, la palabra profética más segura. Entonces, si nosotros tenemos este principio en nuestras vidas de anclarnos en la palabra, sostenernos en ella, crecer en la palabra, nutrirnos en ella, vamos como consecuencia a crecer y a madurar. Nuestros sentidos espirituales se van a ejercitar de tal manera que vamos a poder reconocer y vamos a poder entonces sí saber caminar en los dones del Espíritu de manera adecuada y propia, de manera adecuada y propia. Ahora, también otra escritura, bueno, tengo algunas escrituras, Mateo 8:16, nos dice que cuando ya era muy tarde, el Señor Jesucristo en su ministerio le trajeron muchos endemoniados y echó fuera a los demonios con su palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando nosotros volteamos a ver el ministerio de los apóstoles, una vez que el Señor Jesús se fue de la tierra, que ya ascendió a los cielos, para ser más claro, la Biblia nos dice que de la misma manera también los apóstoles daban testimonio de Jesús, hablaban del Señor, y dice que lo hacían con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo, escuchen, según su voluntad. En Hebreos 2:4 lo dice. El escritor de Hebreos dice, Dios daba testimonio con ellos, o sea, Dios respaldaba a los apóstoles con señales, prodigios y diversos, o sea, había una diversidad de milagros y dones del Espíritu, pero fíjense ustedes cómo lo recalca, según su voluntad, según su voluntad. Y cuando nosotros empezamos a ver la vida de los apóstoles de manera muy individual, empezamos a ver cómo ellos corroboraron el Evangelio, porque hay que recordar algo, lo he estado diciendo yo. Cuando sucede un milagro, o en este caso una sanidad, esa sanidad siempre, todo el tiempo debe de llevar a darle la gloria a Dios, no a la persona, porque la persona no sanó a nadie, fue Dios. Dios, dice la Biblia en Hebreos, daba testimonio, testificaba, respaldaba el trabajo que los apóstoles hacían. Ustedes se acuerdan, yo creo que lo deben de saber, cuando Pedro y Juan en Hechos capítulo 2 llegan también en Hechos capítulo 2, si mal no recuerdo, llegan ahí, es que son muchos y la verdad tendría que dar todos y cada uno de ellos, pero si ustedes, bueno, vamos a verlo. Hechos, acompáñenme por favor al libro de Hechos. Vamos a ver sí, perdón, efectivamente, Hechos capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver en el verso 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran limosna. O sea, el hombre lo ponía a su familia
todo el tiempo, todos los días, como el día de hoy lo podemos ver en nuestra ciudad. Hay gente que la lleva en la familia, ¿verdad?, que están lisiados, están enfermos, tullidos, y los llevan a que pidan limosna. Y dice que ahí estaba este hombre, y Pedro y Juan, ¿verdad?, iban a orar. Y dice en el verso 4 que Pedro con Juan fijaron en él los ojos y le dijo: míranos. Él los estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Se fijan? Aquí vemos un caso. Si ustedes se dan cuenta, el hombre no esperaba ni pedía ser sano, no lo pedía. Dice que él estaba esperando dinero de ellos. Lo que menos pasaba por su mente era, pues, a ver cuánto me dan, ¿verdad? Es Pedro y Juan, y como son bien conocidos, pues a ver si me dan una buena ofrenda o una sanidad o algo así. No, él estaba pidiendo dinero y los vio, y él cuando le dicen Pedro, ¿verdad?, y Juan, míranos, el hombre todavía estaba atento, como esperando recibir dinero de ellos. Pero en ese momento, ¿verdad?, le dicen: no tengo oro ni plata, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces en ese momento el hombre se levanta. Ahí el Señor hace una sanidad increíble, ¿verdad? Levanta a este hombre. Pero si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que a raíz de esta sanidad, la gente empezó a conocer y empezó a escuchar el mensaje de Pedro y Juan. Siempre cuando nosotros vemos una sanidad, que obviamente también debo de decirlo, muchas de las veces Dios sana a la persona. Sí, ¿por qué? Por misericordia y gracia. Muchas de las veces hemos visto sanidades en personas que jamás regresan y dicen: Señor, gracias. ¿Se acuerdan ustedes de esos 10 leprosos? Jesús sanó a 10 de ellos. ¿Cuántos regresaron? 1. Y ni siquiera era judío. ¿Y qué es lo que pasó con los demás? ¿Fueron sanos? Fueron sanos. Sí. ¿Y por qué pasa esto? Porque Dios sana. Dios es misericordioso. Cuando Él estuvo en la tierra, los milagros que Él hacía eran confirmación de su ministerio, el respaldo de que Él era el Mesías. Era algo que tenía que comprobarse, era algo que la gente tenía que ver. Pero no solamente eso. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Bueno, lo que estoy diciendo es que muchas veces puede haber una sanidad, puede haber una persona que Dios la sane en la iglesia y que jamás vuelve a la iglesia, sí, pero un día va a dar cuentas ante Dios de esa gracia, ese milagro, esa sanidad que Dios hizo en su vida. Eso es un hecho. Muchas veces pensamos que todo el tiempo cuando alguien se sana va a venir a Cristo. No, realmente no sucede así. Pero realmente lo que se enfatiza es que la sanidad debe de ser para que la persona que no conoce a Cristo conozca al Señor, pueda recibir de parte del Señor un testimonio. El Señor Jesús fue muy claro en esto. Dijo: los milagros que yo hago, si no me creen a mí, háganlos por los milagros que estoy haciendo. Ellos dan testimonio de mí. Vamos a Hechos 19:11, por favor. Hechos 19:11. Y vamos a ver cómo dice la Biblia, aunque aquí vamos a hablar acerca de milagros, que es el siguiente don, porque están muy ligados. De hecho, la sanidad y los milagros muchas veces están muy ligados. Aunque hay que separar, hay que saber un milagro que es y una sanidad que es. Cuando estamos hablando de diversas sanidades, estamos hablando de una diversidad, en este don de sanidad es diverso en la sanidad que hace. Vamos a ver lo que dice ahí Hechos 19:11.
y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. De tal manera que aún les llevaban a los enfermos los delantales y los pañuelos que había tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus también salían. Fíjense qué increíble. Esto era algo increíble. Lo que sucedía era algo increíble. ¿Saben? Algunos grupos de cristianos han dicho, y yo lo entiendo, yo entiendo por qué lo dicen, que todo este tipo de manifestaciones de Dios hoy en día ya no existen. Dicen, no, esto ya pasó, esto ya no se puede repetir. Realmente no es así. La Biblia no, como tal, no da ni siquiera un lugar para decir que esto se acabó. De hecho, ni la historia de la iglesia. Pero aquí el punto es el siguiente. ¿Han abusado algunos de cosas como estas? Sí, miren. Conozco un pastor aquí en Guadalajara, él es un hombre ya anciano, un hombre muy grande, que él cuando vino a México, él es estadounidense, norteamericano, y él llegó aquí a Guadalajara allá por los años 70, más o menos, y él empezó a predicar el evangelio. Él tenía una estación de radio, una estación de AM, y su estación se escuchaba no solo aquí en la zona metropolitana, sino incluso en algunos pueblos aledaños. Y cuando él predicaba, porque predicaba el evangelio, él le decía a la gente, miren, si usted me está escuchando, porque acuérdense que en ese tiempo no había internet, no había celulares, o sea, no había la tecnología que hoy hay. Lo que la gente hacía era escribirle cartas, ¿verdad?, de papel. Y compraban su timbre, iban y lo depositaban. La verdad es algo ya que el día de hoy los niños ya no saben ni qué es eso. Pero los que sí estamos un poquito más grandecitos sabemos lo que es eso. Bueno, ponían su carta en el correo y ahí le llegaban cartas de gente, y yo lo conocí a él porque fue mi pastor. Muy poquito tiempo, pero fue mi pastor. Y él comentaba, decía, cuando él estaba hablando en el radio y les predicaba, le decía, mire, si usted me está escuchando en algún lugar donde me escuche, dígame, porque esto que usted me dice es un testimonio de lo que Dios está haciendo allá donde está. Entonces la gente le escribe, ¿y saben qué hacía él? Él le decía a la gente, mire, ¿está usted enfermo? Yo voy a orar por usted. Imagínate, tú no sabes quién te está escuchando, ¿no? Entonces él decía, yo voy a orar por usted. Y miren lo que hacía él, decía, ponga su mano en el radio, en su aparato, en su grabadora, en lo que usted le tenga, ¿verdad? Donde está escuchando, ponga su manita ahí, póngala ahí, y yo voy a orar por usted. Y oraba, decía, Señor, claro, primero les predicaba, ¿no? Mira la Biblia, de repente, les predicaba. Decía, voy a orar por usted, Señor. Bueno, llegaban cartas de lugares muy apartados de Jalisco, cuando la gente le escribía, ¿verdad? Y le decía, ¿sabe qué? Usted oró. Y incluso dice, yo puse mi mano, esto es cierto, lo que estoy diciendo es verdad. Dice, yo puse mi mano en el aparato y yo tenía a mi vaquita enferma. Fíjense qué cosa tan increíble, ¿verdad? Que alguien puede decir, está hablando herejía. No, escuchen, de verdad. Y dice, yo ponía, porque acuérdense, miren, estas personas, no estoy diciendo que Dios sana animales, voy a aclararlo. Yo para esto trato de ser muy específico y trato de que me entiendan bien, porque sé que luego pasan otras cosas. Ok. Y le decía, mire, cuando usted oró, yo puse mi mano en el aparatito y yo tengo a mi vaquita que me da leche, porque la gente es muy pobre. Dice, y yo puse mi manita porque estaba enferma y no tengo dinero para curarla. Dice, pues no solamente se sanó ella, me sané yo. Se sanaba la gente. Esto es cierto. Y no fue una vez. Había muchas ocasiones. ¿Te acuerdas tú, mamá, de Rogelio? El hermano Rogelio, ¿verdad? Y él daba testimonio y decía, gloria a Dios, ¿verdad? El hermano, pues era un hermano alto, ¿verdad? Decía, gloria a Dios, decía, ¿verdad? Mucha gente, de verdad, mucha gente en los pueblos de alrededor se convirtieron.
porque eran sanados. O sea, veían una sanidad increíble. Por ejemplo, si estás hablando de un lugar apartado donde está la esposa o el abuelito, ¿verdad? O sea, acuérdate, pon esto en tu mente. La gente es pobre, no tiene dinero. Incluso a veces ni seguro popular había, porque no existía el seguro popular. Entonces, ¿qué hacían? Ponían su mano, ¿verdad? Y oraban. Decían, bueno, está orando, vamos a orar, mamá. Y eran sanados. Increíble. Yo en una ocasión les comentaba que cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, nos mandaban a evangelizar. Y llegamos allá en Reynosa, Tamaulipas, allá estudié, y nos mandaban a colonias muy pobres, pero pobres, pobrecísimas, allá fuera de la ciudad. Y yo me acuerdo que llegamos a una casa donde un señor estaba postrado, ¿verdad? El señor era campesino, estaba postrado y tenía un estómago así, miren, como de una mujer embarazada, de ver una cosa tremenda. Y yo soy sincero, cuando entramos, yo era un joven de 17, 18 años, y yo lo vi postrado, y mi primera reacción fue, ay, porque digamos, señora, les predicamos, y dijo la señora, su esposa, mi esposo está enfermo, ¿pueden orar por él? Claro, vamos a orar. Y ya cuando entré yo me quedé así y dije, claro, ay, yo en mi carne, ¿verdad? Yo dije, ay, Señor, dije, no, y mi compañero se me quedó bien como, Señor, ¿qué hacemos? Dije, pues vamos a orar. Y ahí llegamos, ¿verdad? Y vamos a orar por usted, Señor. Sí, gracias, estaba bien malo, Señor. Y le predicamos y oramos por él. Nos fuimos. A la semana, esto es cierto, a la semana nos volvieron a mandar porque teníamos que ir a esa colonia a evangelizar. Y a la semana, a lo lejos vimos que en una bicicleta venía un señor con su gorrito y venía andando en la bici, ¿verdad? Entonces yo lo vi y dije, ¿será o no será? Y le dije, oye, a ver, ¿ya viste quién viene ahí en la bici? Y dijo, oye, ¿no es el Señor? Digo, se me hace que sí es el Señor. Pues era el Señor por el que habíamos orado. Pero cuando se baja de la bici, su estómago se había completamente desinflamado. Y me dice, ya estoy trabajando. Y nos quedamos sorprendidos. Pues gloria a Dios, que oiga, se da cuenta cómo Dios lo sanó, ¿verdad? No, claro que sí. Y le volvimos a predicar. Ahí se levantó una iglesia, ya no lo volví a ver. Pero lo que estoy diciendo es que existe, claro, Dios sana. Ahorita voy a hablar más todavía específicamente sobre este aspecto, porque de repente la gente dice, como sucedió en el caso de la familia de mi esposa, en donde uno de sus sobrinos tenía cáncer y el pastor, totalmente de manera incorrecta y desviado, le decía a la iglesia, pasaba el niño y le decía, este niño va a sanar y ustedes son testigos, en el nombre de Jesús declaro tu sanidad. El niño murió. La familia se apartó, no quiso saber nada, porque ellos estaban entusiasmadísimos, lo cual está mal, porque eso está mal. No debemos nosotros nunca jamás decirle, como muchas veces hacen en las campañas, venga a recibir su sanidad. No, venga a conocer a Cristo, escuche, eso es lo principal. El primer mandato de Jesús fue ir y predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Bueno, ahí en Santiago, si me acompañan por favor, Santiago 5:14, Santiago nos dice algo que tiene que ver con la sanidad. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí está hablando no de ancianos de edad, sino cargo dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene ancianos, debe tener, cuando se tiene la posibilidad, debe haber un cuerpo de ancianos, diáconos. Dice, y oren ellos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué sigue diciendo? A ver, ¿alguien me ayuda? 5:14 y verso 15, ¿qué sigue diciendo? Quien guste leerlo, Ahí está. Ahora, algunas veces se dice, a ver, hermano, si alguno está enfermo en la iglesia, ¿verdad? Dicen, pues vea que ore por ti el pastor, que sería el anciano. Eso sería un anciano.
Y si hay más, bueno, que oren por ti, para que sanes. Bien, hay que entender algo. Santiago está diciendo que efectivamente, cuando una persona está enferma y se ora, incluso si se comete algún tipo de pecado, algún pecado, Dios lo perdona, ¿ok? Sí, pero no significa que los ancianos tienen el poder de sanidad. Lo aclaro, no. O sea, si ustedes me piden que ore, yo voy a orar por tu sanidad. Eso no quiere decir que entonces tú ya te vas y si tienes prescripción médica vas a decir, a volar pastillas, el pastor ya oró por... No. A ver, ¿qué está diciendo Santiago? Lo que Santiago está diciendo es que cuando los ancianos reclaman o piden, no reclaman porque luego ya se malinterpreta, pero cuando piden a Dios, le piden al Señor, Señor, ¿verdad? Tu palabra dice en Santiago, confiamos en que tú puedes sanar a mi hermano, a mi hermana. Sí, perfecto, sí, pero nuestra oración, aunque sea elevada con fervor y fe, Dios es el que al final de cuentas bien puede sanar a la persona o no. ¿Por qué? Porque miren, yo he tenido situaciones, y esto es lo que Santiago está hablando, que muchas de las veces Dios mismo le pudo haber mandado esa enfermedad a la persona. Yo, por ejemplo, voy a orar, ¿verdad? Por alguien. Y con esto no quiero que ustedes digan, no, pues ya para qué paso a orar, el pastor ya dijo que hasta tal vez por eso estoy enfermo. No estoy diciendo eso. Si usted está enfermo, vamos a orar por usted y le vamos a creer a Dios. Pero también existe algo que siempre lo hemos dicho, y lo dije hace un momento, los dones, incluyendo la sanidad, están sujetos al Espíritu Santo y a su soberanía, porque dice Pablo, los dones actúan como Él quiere. No, yo no puedo, ni lo diré jamás. Si alguien está enfermo, decir, usted va a ser sano. No, yo no soy Dios. ¿Puedo decir vamos a orar? Claro. ¿Puedo tener la fe? Claro. En Jesucristo, sí, puedo orar, imponer las manos, poner aceite, como dice la Biblia, y creer. Pero escúcheme, el apóstol Pablo, que era el gran apóstol Pablo mismo, en 2 de Corintios 12:9, le pidió al Señor que quitara de su cuerpo una enfermedad, la cual Dios le mandó. Entonces, él pudo haber dicho, pues yo soy apóstol, soy anciano. Entonces, a ver, ancianos de Filipo, de Éfeso, todos los ancianos, vénganse, vamos a orar, impongan manos sobre mí y vamos a reclamar sanidad. No, ¿se acuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a Pablo cuando él le dijo, Señor, 3 veces he pedido que lo quites de mí? ¿Qué le respondió el Señor en 2 Corintios 12:9? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, no es la única ocasión en la que el apóstol Pablo habla de esto, no es la única ocasión. Miren, vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver en el verso número 27. Bueno, voy a leer del 25 para tener el contexto. Dice Pablo, mientras tanto, pensé que debería de enviarles de vuelta a Epafrodito. Ese era un nombre, era uno de sus compañeros de él, ¿verdad? Él es un verdadero hermano, colaborador, compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba, ¿cómo? Enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras tristeza. Ok, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo,
Pablo dice, si Pablo hubiera sido alguien que pudiera tener él el control de sanar gente, ¿qué hubiera hecho con Epafrodito? Hubiera orado por él. De hecho, Epafrodito, en el nombre de Jesús, levántate. No. Epafrodito estuvo enfermo, dice, y a punto de morir. O sea, la enfermedad de Epafrodito fue muy grave, ¿sí? Vamos rápidamente a 1 Timoteo 5:23, por favor. Fíjense, es más, ¿alguien me puede ayudar leyéndolo, por favor? 1 Timoteo 5:23. ¿Alguien? Ok, ¿qué le recomienda Pablo a Timoteo? ¿Cuál era el problema de Timoteo? Tenía enfermedades estomacales, pero no era era una enfermedad. Estaba enfermo del estómago Timoteo. ¿Y qué le dice? Pues toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. O sea, Pablo utiliza un remedio que era muy común en el mundo antiguo, y le dice, pues toma un poco de vino porque mira, tienes un problema estomacal, tómalo, eso te va a ayudar. Bueno, él le pudo haber dicho, Timoteo, voy a orar por ti y ese problema estomacal se te va a ir ahorita, que yo soy Pablo. No, ¿verdad? De hecho, todavía, si nosotros vamos a 2 Timoteo 4:20, por favor acompáñenme, 2 Timoteo 4:20. Bien, voy a leer desde el verso 19. Dales mis saludos a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así sus versiones? ¿Verdad? Dice, ¿qué es lo que pasó con Trófimo? Lo dejó está enfermo. Bueno, pero ¿qué? ¿Pablo no tenía fe? ¿Pablo no pensó positivamente, no declaró sanidad? ¿O qué le pasó a Pablo? ¿O será que ya estaba grande y pues ya como que el Pablo ya estaba chochando, Pablo, ya no tenía esa fe de joven? No, claro que no. Pablo entendía que, bueno, la sanidad era algo que depende total y plena de Dios, no de él. Entonces, necesitamos entender nosotros que si bien Pablo, como los apóstoles, los discípulos, tenían la habilidad por Dios y el don de sanidad para sanar, ¿verdad?, algunas personas, no era siempre, no siempre la persona no va a poder siempre que ora van a sanar. No, claro que no, insisto, tenemos que entender que las sanidades son hechas, llevadas a cabo por Dios. ¿Cuándo? Cuando Él lo quiere. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que en verdad están pasando una enfermedad y esa enfermedad Dios se la mandó con un fin, con un propósito? Yo me acuerdo que una vez fuimos a orar allá en el hospital Ayala por un hermano. Y a mí algo que me sorprendió, porque yo debo de decirlo, ¿no? Anteriormente yo creía que no, que Dios sí sanaba a todos. Bueno, eso ya tiene algunos años, muchos años de hecho. Y me acuerdo que yo entré con el hermano, ¿verdad? Y estaba ahí. Y algo que me llamó la atención es que estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? O sea, me llamó la atención, les voy a decir por qué. Ahorita les voy a decir por qué. No debería extrañarnos, tal vez tú dices, bueno, ¿por qué le extraño? Ahorita voy a explicar. Llegamos y estaba ahí, ¿verdad? Y le dije, hermano, vamos a orar por usted y Dios lo va a sanar. Me dijo, sí, hermano, ore por mí. Iba con otro hermano, vamos a orar, nos dejaron pasar y todo, y oramos. Me dijo, hermano, ¿sabe qué? Ahora sí les explico. Este hermanito era una persona que siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Cuando llegaba no llevaba su Biblia.
O sea, era una persona muy irregular, de verdad lo digo en serio. Y cuando ya terminaron me dijo, ¿sabe qué, hermano? ¿Le digo algo? Y le dije, por eso me extrañé de verlo con la Biblia así, ¿verdad? Pero bien metido. Me dice, mire, ¿no sabe cómo a raíz de lo que me ha pasado? Híjole, no sabe cómo he buscado de Dios. Mire, y nos sacó hacia un ladito y tenía muchos libros. Dijo, me he estado leyendo libros cristianos, obviamente. Decía, mire, dice, y estoy como, no tiene ni idea. He leído la Biblia como nunca lo había leído. Y dije, ay, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, a mí me dio mucho gusto, ahora entienden por qué. Y le dije, hermano, que dijo, es más, dice, hasta yo digo, ay, Señor, déjame otro ratito aquí, dice, porque me traen mi comida y yo estoy lee, y se empapó tanto de la palabra que de veras a mí me dio mucho gusto. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Dios usa esto mucho? Claro que sí. ¿Con qué fin? Pues no lo sé, muchas veces con el fin de este hermano, que él dijo, no, a mí, sí, y porque él agregó y dijo, mira, hermano, si no hubiera sido por esta enfermedad, probablemente no le presto atención, o sea, sigo mi vida como si no pasara nada. Entonces, pues nos salimos, dijimos, oye, de veras, qué tremendo, ¿verdad? Sí, cierto, porque íbamos platicando, dice, no, pues este hermano, ¿te acuerdas que él no, pues qué va a andar, pero qué bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Ya después se murió, debo decirlo, pero se fue con el Señor, eso nos consta. Entonces, estamos viendo pues que el Espíritu Santo, a alguna persona, algún cristiano aquí mismo, si tú eres su hijo, ¿ha puesto algún don de sanidad? Sí, lo creo que sí. ¿Y qué debes de hacer? Pues debes dejar que sea el Espíritu Santo el que te use para su gloria. No debes de frustrarte y pensar, ¿verdad? Pues yo tengo el don y a cada persona que yo toque vas a... No. O sea, volvemos a lo mismo. Eso es ignorancia. Todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu están sujetos al Espíritu Santo. Todos. Como yo compartí cuando hablé del don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, yo veo que de repente pues algunos se quedan pensando, ay, man, entonces pues la persona que tiene el don de palabra de ciencia va a saber qué es lo que pasa en mi vida. No va a saber. No, estás malinterpretando. Es un don, algo que Dios, una gracia que Dios le ha dado. Pero ¿cuándo es que se manifiesta? Cuando el Espíritu Santo quiere que se revele. Lo mismo sucede aquí. ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? Es importante que lo entiendan, que no nos vayamos ni de un extremo ni del otro. Después sigue diciendo en el verso 10, regresando a Primera de Corintios, en el verso 12, en el capítulo 12, verso 10, a otro, o sea, no nada más está el don de sanidad, sino dice, a otro el hacer milagros. Y ese lo vamos a ver rápidamente también. La semana que entra vamos a ver profecía y vamos a seguir viendo discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Bueno, lo que no es, primero, milagros. No es una acción que se limita solamente a lo psicosomático, no es cuando una persona desaparece un dolor de muela, ¿verdad? No es eso, no. Son milagros, como lo dice la palabra griega, son grandes obras de poder, obviamente, siempre, nuevamente, llevadas a cabo por el Espíritu Santo. Milagros. Vamos a ver, por ejemplo, algunos milagros en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de la vara de Moisés? ¿Qué hacía la vara de Moisés? ¿Qué peculiaridad tenía la vara de Moisés? ¿Se acuerdan? Marta, ¿te acuerdas qué hacía la vara de Moisés? Cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, ve ante Faraón, preséntate. Dice, pero ¿qué le diré? Porque no tengo nada. ¿Qué le digo? Que yo te envío. Pero ¿cómo le demuestro? ¿Qué tienes en la mano? Tenía una vara, un cayado que usaba para apacentar las ovejas. Dice, eso. ¿Y qué pasó? En ese momento hizo una demostración, Dios hizo una demostración con esa vara. ¿Qué pasó, Marta? En serpiente, ¿verdad?
Y cuando él fue con Faraón y puso la vara en el piso, ¿qué pasó? Lo mismo. Y dice que también los magos hicieron lo mismo, pero al final hubo una gran diferencia. La vara de Moisés se comió, pero la serpiente, que se hizo serpiente, se comió a las serpientes de los magos de Egipto. Eso es un gran milagro. Vemos también, por ejemplo, cuando Josué, en los muros de Jericó, ¿verdad?, están peleando, y dice que él le dice al sol, que sabemos que el sol no camina, es la tierra la que camina, pero fue una forma en la que él le dijo: sol, detente en Gabaón. Y dice que se detuvo el sol, que fue, en este caso no fue el sol, fue la tierra. Dios hizo un milagro increíble que llevó al pueblo de Israel a ganar una batalla tremenda, ¿sí? Pero no solamente fue ahí. Vamos a Hechos capítulo 15 y vamos a ver un ejemplo de milagros. Hechos capítulo 15. Y vamos a ver en el verso número 12, ahí estamos en el Concilio de Jerusalén. El capítulo 15 nos habla de el reporte que hay en el Concilio de Jerusalén por los gentiles que están entrando al reino. Y hay una situación ahí entre judíos y no judíos. Y fíjense ustedes lo que sucede en el verso 12. Toda la multitud, dice, cayó. Se callaron, ¿verdad? O sea, dejaron de hablar. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué era lo que Dios había hecho? Grandes señales, había hecho prodigios. ¿Qué es lo que había hecho? Un ejemplo que nosotros encontramos, lo vemos en Hechos 13, si me acompañan muy rápido, Hechos 13:6. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que Pablo y Bernabé están hablando en el concilio. Ellos están dando testimonio, fe de lo que Dios había hecho, respaldándolos. En Hechos 13:6, Hechos 13:6, ¿lo tienen ahí? Dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto hechicero, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Y llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, el procónsul llamó a Pablo y a Bernabé porque deseaba oír la palabra de Dios. Y dice el verso 8 que Elimas, que era el mismo Bar Jesús, le resistía, porque así se interpreta su nombre, le resistía, o sea, se oponía procurando apartar de la fe al procónsul. Y dice el verso 9 que Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos en el hechicero le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y te quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y de inmediato cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, escuchen lo que sucedió, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se fijan? Esto fue algo increíble, una señal, un milagro increíble, porque algo tremendo. Este hombre se oponía, y dice que Pablo, pues ya cansado de ver que este hombre se oponía a que el procónsul escuchara la palabra de Dios, entonces sí, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿verdad?, pues vas el Señor está contra ti, vas a quedar ciego. Y así fue, ¿verdad? Quedó completamente ciego, tinieblas, no veía y andaba alrededor, ¿verdad? Dice que esto sirvió, ¿con qué fin? ¿Cuál fue el propósito de este prodigio tan increíble? Para que el procónsul pudiera conocer.
¿sí? Esto era lo que Pablo y Bernabé estaban hablando. Decían, miren, hermanos, en el concilio de Jerusalén, nos han pasado cosas tremendas. Dios ha respaldado con prodigios, ha hecho cosas increíbles, ¿verdad? De tal manera que los gentiles puedan conocer. Pero no fue el único caso. Cuando nosotros vamos también un poquito más atrás, a Hechos 9:36, por favor, si me pueden acompañar, Hechos 9:36. Ahora vamos a ver a Pedro el apóstol. Hechos 9:36. Dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. O sea, la hermanita murió, ¿verdad? Y era una hermanita que pues todo lo querían, ahorita vamos a ver. Después de haber lavado el cuerpo, o sea, conforme a la costumbre judía, la ponen en un cuarto, en un aposento alto, dice, ¿verdad? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Entonces mandó fuera a todos, y Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó y le dio la mano, la levantó, llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Y dice que esto fue notorio por toda Jope, y escuchen, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Sí, fue una obra increíble, un milagro tremendo. Claro, resucitar a un muerto. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer campañas y pedirles dinero. No, ¿verdad? Con el fin de que muchos creyeran en el Señor y como consecuencia, pues volver otra vez a la vida. La hermana que se ve que era un estuche de monerías, ¿verdad? Porque todos la querían mucho. Entonces, se fijan ustedes, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo a los apóstoles, incluso no solamente a los apóstoles, hubo también algunos que eran diáconos dentro de la iglesia primitiva, como Felipe, que también la Biblia nos dice que Felipe, en Hechos 8:12, Felipe dice que anunciaba el evangelio porque él era un evangelista, lo cual también es un don, pero ese es un don del ministerio, el evangelista. Cuando él predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Incluso por ahí hubo uno que se coló, ¿verdad? Como siempre pasa. Simón, aquí ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Simón el mago, el cual dice que después de que vio a Simón, ¿verdad? Veía cómo había sanidades increíbles, dice el verso 13, que veía los milagros y maravillas que se hacían por medio de Felipe. Él también estaba atento, ¿verdad? Que obviamente vemos que él no creyó, pero no fue una fe auténtica, fue una fe de momentánea, ¿no? Y esto también sucede, hay que decirlo. Muchas veces la gente lo único que está buscando es eso, ¿verdad? Dicen, a ver, sí, pues si me sana, sí creo. No, espérame, pues no es un juego, ¿verdad? No es así. No, acuérdense que nosotros siempre debemos entender algo. El milagro más grande que Dios ya ha hecho en nuestras vidas es que habernos hecho nacer de nuevo. Ese es el milagro más grande. A veces las personas cristianas, incluso, están como buscando, a ver dónde hay, ¿verdad? ¿Qué va a haber? No, pues va a haber esto, y ahí van, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace muchos años a nosotros nos llevaron a un congreso en Monterrey, y platicando en el descanso, encontramos una pareja de Saltillo, y platicaban, hermano, ¿y usted dónde viene? No, pues de Saltillo. ¿Usted? No, pues venimos de acá, de Guadalajara. Y dijo, no, pues yo ando siguiendo al hermano. ¿Cómo? Sí, dice, él vino aquí, estaba en Monterrey, dijo, pero de aquí se va a ir a San Antonio y vamos a seguirlo.
Y dije, ¿desde dónde viene siguiéndolo? Pues desde Sudamérica. Como ya estamos jubilados y tenemos buena pensión, lo vamos siguiendo. Dije, ay, Dios mío, qué imagínate. ¿Pero por qué lo siguen? Para ver los milagros. Que de hecho yo no vi ni uno, Pero, o sea, lo que estoy diciendo es que hay gente que se engolosina con estas personas y van siguiéndolos. O sea, imagínate, ¿no? No, el mismo Señor Jesús le dijo a una multitud que les dio de comer y multiplicó panes, ¿verdad? Le dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. No le hagan al cuento. ¿O no? Sí. Entonces hay que entender que sí, Dios puede hacer un milagro, claro. Sí, Él puede hacer un milagro. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente crea. Que crea. No es para que nosotros nos sintamos, ay, ¿verdad? A ver qué haga otro, como decía Herodes, ¿no? Quiere ver a Jesús porque quiere hacerlo ver algún truco. Y dice que cuando el Señor llegó, ¿verdad? Ni caso le hizo. O sea, hay que entender esto. Fíjense, en Gálatas 3:5, la iglesia de Galacia era una iglesia que había visto milagros en su vida, de manera muy, muy cercana. En Gálatas 3:5, el apóstol Pablo escribe esta epístola y bueno, cuando la escribe, él está consternado, porque acuérdense ustedes que los de Galacia, la iglesia de las Gálatas, ellos habían vuelto otra vez a la ley. Gálatas 3:5. Incluso si leemos nosotros dentro de lo que es el contexto, Pablo, miren, vamos a leer, para poder leer el contexto, vamos a empezar a leer desde el verso 1. Yo tengo la versión de Nueva Traducción Viviente y lo dice un poquito más claro que la Reina Valera. La Reina Valera dice Gálatas necios, pero la Nueva Traducción dice ay Gálatas tontos, que sería la palabra más allegada. ¿Quién los ha hechizado? Eso es la palabra también literal, hechizar. El significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz, les dice Pablo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Jesucristo. ¿Se fijan? Les dice, a ver, Gálatas, todo lo que han visto en la iglesia, los milagros que Dios ha hecho. Fíjense, una ocasión, hace también un tiempo, cuando comenzaba con un hermano en la carne, comenzamos una iglesia, hace años ya, había una hermana que tenía gangrena. Ella venía de Nayarit y se empezó a congregar con nosotros, era en una casa. Y recuerdo que la hermana llegó y empezaba a ir y siempre llevaba una venda en su pie. Y le preguntamos, hermana, ¿qué tiene? Dijo, hermano, fíjese que fui al seguro, porque tenía seguro su esposo, dijo, me detectaron gangrena. ¿Cómo? ¿Y se está tratando? Dijo, pues sí, me estoy tratando, pero pues parece que ya corrió. Le dije, qué caray, vamos a orar por usted, hermana. Sí, y oramos por la hermana. A la semana regresó bien contenta. ¿Verdad? Claro, aquí no es un milagro, es una sanidad, pero está muy ligada al milagro porque fue algo increíble. Dijo, hermano, se ha ido la gangrena, quedé sana. Gloria a Dios, ¿verdad? Dije, pues qué bueno, y era una hermana bien fiel. De hecho, se regresaron ellos a Tepic. Pero yo me acuerdo muy, muy, muy bien de ese caso de esta hermana. Una hermana muy fiel, con su esposo, buenos creyentes. Pero insisto,
tenemos que entender nosotros que todo esto el Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Todos estos, en el caso de los milagros, también mostraban un poder divino, no era algo que el hombre pudiera hacer, no era magia, como lo dije también. Tenemos otros ejemplos que la Biblia nos enseña, que obviamente no los vamos a leer, ustedes ya los conocen. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes acerca de los 3 amigos de Daniel que entraron en el horno de fuego? ¿Qué sucedió? Sí, pásale por favor, gracias. Hoy nos toca la Santa Cena. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? Ya estoy terminando. ¿Verdad? Dice la Biblia, parafraseándolo obviamente, que estos 3 amigos se rehúsan a darle adoración a la imagen que Nabucodonosor acaba de hacer, y entonces dice, a quien se niegue lo voy a mandar al fuego, al horno de fuego. Son enviados y ellos se sorprenden al ver y dicen, bueno, ¿qué no eran 3? Porque yo veo 4 que están ahí caminando, ¿verdad? Y cuando los sacan, dice que ni la ropa, ni el pelo estaba quemado. No tenían, ya ven que cuando uno se quema, cuando a alguno de ustedes el boiler le ha explotado en la cara, bien, bueno, a eso olía, ¿verdad? Pero a eso huele uno, pero ellos no, ni eso. O sea, ni la ceja, ni los pelitos de las manos, ni nada, no olía nada. Y se sorprende, ¿no? Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en la vida de Elías y de Eliseo, se van a dar cuenta de que hubo muchísimos milagros. Una vez Eliseo hizo flotar un hacha, literalmente. ¿Se acuerdan ustedes del mismo Daniel cuando es enviado al foso de los leones, que los niños lo aprenden en la escuela dominical? ¿Verdad? Dice, el Señor envió a su ángel y cerró el hocico de los leones. Sí. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Que Dios hace maravillas? Sí, claro que sí, ¿verdad? Y debemos de darle la gloria a Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La semana que entra continuamos. Son muy hermosos. Este tema de los dones, en lo personal, debo decir, es un tema muy, muy hermoso, porque todo esto a mí me muestra algo. Me muestra una probadita de lo que va a ser el cielo, de la gloria que un día vamos a compartir. Así es de que, bueno, ¿qué les parece si oramos, terminamos con una oración para poder entrar a la Santa Cena? ¿Gustan ponerse de pie, por favor? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, de nuestras enfermedades, tienes el control de nuestras vidas. Y también, Señor, también debemos de entender algo, que el cuerpo que tú nos has dado es templo del Espíritu Santo, y que también un día vamos a dar cuentas de él, y que también debemos de cuidarnos. Esto no es malo, al contrario. Somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Muchas de las veces nuestras alteraciones pueden también ser un factor. Señor, ayúdanos, porque sabemos que tu palabra dice que tú eres nuestro Dios, Dios nuestro sanador. Sí, sabemos que tú el día de hoy sanas, que haces milagros. Y queremos seguir, Señor, viéndolos, pero sobre todo queremos amarte a ti. Gracias te doy, Señor, en este día por tu palabra. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos, que esta palabra pueda estar en sus corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a participar de la Santa Cena.